Hola a todos, mi nombre es Sebastián Morales y voy a realizar una presentación con respecto a los concentradores de oxígeno. Entonces tenemos como propósito en general que los concentradores de oxígeno producen una mezcla de gas rica en oxígeno, aspirando aire del ambiente y extrayendo el contenido de nitrógeno. El aire ambiental normalmente contiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y trazas de otros gases. Los concentradores de oxígeno generalmente pueden producir un 90% de oxígeno o más. Muchos pacientes con dificultades respiratorias se benefician de concentraciones de oxígeno significativamente más altas que las que se pueden encontrar en el aire ambiental. Los concentradores de oxígeno se utilizan típicamente para proporcionar terapia de oxígeno a largo plazo a los pacientes en el hogar. Además, los concentradores de oxígeno a veces se utilizan en hospitales o residencias de ancianos como un método económico para el suministro de oxígeno de bajo flujo y baja presión, cuando no se requiere pues una alta presión o no está disponible oxígeno a alta presión de una fuente de pared. Estos concentradores de oxígeno pueden usarse en lugar de tanques de oxígeno líquido o cilindros de oxígeno comprimido. Entre los principios de operación tenemos que la mayoría de los concentradores de oxígeno utilizan una tecnología llamada absorción por cambio de presión, o por sus siglas en inglés PSA, en la que se utilizan materiales especializados denominados tamices moleculares, como lo son por ejemplo las zeolitas o el carbón activado. Esto lo utilizan para separar las moléculas de nitrógeno del aire, produciendo así un gas enriquecido con oxígeno. El proceso por el cual implementan esto es la absorción, que es el proceso en el que una molécula de gas es atraída y adherida a una superficie sólida, y diferentes moléculas de gas son atraídas por diferentes superficies sólidas, como la zeolita, que se encarga de atraer las moléculas de nitrógeno, ya que es más afín a esta que a las moléculas de oxígeno. El nitrógeno se deposita en el lecho de la zeolita mientras el oxígeno sale del concentrador. Cada tamiz molecular opera en un ciclo de dos partes: una fase de absorción a alta presión en la que las moléculas de nitrógeno se eliminan de una corriente de aire entrante, y una fase de desorción a baja presión en la que se liberan moléculas de nitrógeno y se regenera el tamiz molecular. El concentrador primero aspira el aire de la habitación y lo pasa a través de una serie de filtros que eliminan el polvo, las bacterias y otras partículas. Luego un compresor fuerza el aire a alta presión hacia uno de los dos cilindros que contiene el tamiz molecular que elimina el nitrógeno, produciendo una corriente casi pura de oxígeno con un solo porcentaje o un solo pequeño porcentaje de otros gases que normalmente se encuentran de manera natural en el aire de la habitación. Esta corriente de gas se separa luego por una parte del aire concentrado en oxígeno que se dirige a un tanque de retención, y una parte que se dirige a través del otro tamiz molecular a baja presión. Esto hace que el nitrógeno adherido al tamiz se libere y se escape a la atmósfera. En el siguiente ciclo del PSA, la función de los cilindros se invierte, lo que proporciona una absorción continua de nitrógeno y regeneración del tamiz molecular, y produciendo un flujo constante de oxígeno al paciente. La concentración de oxígeno producida por el PSA varía inversamente con el flujo de gas a través de los cilindros. Cuanto menor sea el flujo, mayor será la concentración de oxígeno en el gas del producto final. Los problemas que se reportan en la base de datos de ECRI son con respecto al que los concentradores de oxígeno no puedan llegar a producir los niveles terapéuticos de oxígeno requeridos, y esto se debe a problemas comunes que involucran el sistema de admisión de aire, las válvulas que funcionan mal, materiales de tamiz contaminados,
La mayor parte del aire que aspira estos concentradores se utiliza para enfriar la unidad. Por lo tanto, si se obstruye la entrada de aire y se altera el flujo de aire interno, la temperatura interna aumentará, lo que puede producir una disminución en el rendimiento. Este problema puede ser causado por un filtro de entrada obstruido u obstrucción de la entrada del gabinete por cortinas u otros objetos. Otro problema que es recurrente en los lechos otro problema que es recurrente es el producido en los lechos de tamiz con zeolita. Es la contaminación que se puede dar por vapor de agua del aire de la habitación, ya que las zeolitas absorben el agua preferentemente sobre el nitrógeno. El vapor de agua puede entrar a través de pequeñas fugas en la tubería interna, comprometiendo así el proceso de absorción de nitrógeno en los lechos de tamices. Si este vapor es suficiente, puede llegar a contaminar los lechos y el gas suministrado sería aire ambiental prácticamente. Entonces, pues para realizar una comparación de los equipos, lo hicimos por medio de la función que tiene la base de datos que permite comparar los diferentes dispositivos con base en unos criterios que uno puede darle para la selección. Entre estos escogimos que tuviera un clearance con la FDA, que tuvieran un rango de precios entre $2.500 y $3.500 y que tuvieran distribución mundial. Entonces los dispositivos elegidos fueron el Eclipse Fi, el Simply Go y el Zen O. Que a continuación vamos a ver una tabla de las características de estos. Entonces, pues en la base de datos de ECRI también se hacen unas recomendaciones que se deben tener en cuenta, entre las cuales es que el concentrador debe entregar una concentración de oxígeno de al menos el 90% en todo el rango de configuraciones de flujo. El ajuste de flujo disponible debe ser de 0 a 3 litros por minuto. El dispositivo debe tener un OPSI. Un OPSI es un indicador de estado de concentración de oxígeno que actualmente es uno de los métodos más confiables para detectar una baja producción de oxígeno. Esto para alertar al usuario si el gas producto de la unidad tiene una concentración baja de oxígeno. El OPSI debe advertir las de concentraciones por debajo del 85% y debe tener una alarma audible y un indicador visual. El OPSI puede ser un componente integrado o un accesorio adicional. Entre las alarmas que debe tener este dispositivo es que se debe iniciar por presiones altas y bajas, fallas de energía de la línea o de la batería, oxígeno bajo y oclusiones, y la cantidad de ruido admisible para estos dispositivos no debe exceder los 60 decibelios y preferiblemente un nivel de ruido por debajo de los 40 decibelios. Entonces, como podemos ver en la tabla, pues el sonido, el nivel de sonido de estos dispositivos pues se encuentra por debajo del rango límite, aunque el mayor preferente es el Zen O, que es 38, está por debajo de todo del límite inferior recomendado. Y tenemos que todos cuentan con OPSI con diferentes grados de concentración para las alarmas y permiten movilidad. Entonces, pues eso sería todo por la presentación. Por último, pues les presento las referencias y muchas gracias.